Vamos a empezar ya, estamos 7 minutos tarde, dimos tiempo a los que faltaban en conectarse. Entonces, en esta ocasión le toca presentar al ingeniero Alejandro Solonio el tema de su tesis de maestría. ¿Ok? Y pues bueno, pues aquí está, él va a introducir eso. Y pues espero que sea de su agrado. Al final, las preguntas y respuestas, las respuestas también. Y si quieren, para que no se les vaya a pasar o algo, pueden dejarlas en el chat y ahorita al final también las podemos revisar. ¿Ok? Adelante, ahora sí, Alejandro, puedes comenzar. Ok, sí me escuchan ahí, ¿verdad? Igual sí, ¿es mutear? Como que este doble T. Ah, no, pero la bocina. Bueno, X. Pues hola a todos los que se animaron a conectarse. Yo les voy a hablar un poco sobre el ruido, no es como tal el tema de mi tesis, pero sí está muy relacionado. Entonces decidí titularla El ruido como un contaminante invisible, ya que pues es una forma de contaminación que pues es invisible, ¿no? No podemos verla. Eh, Me gustaría comenzar con algunos conceptos bien básicos que voy a estar pues platicando algunas cosas sobre ellos, entonces pues para estar todos en contexto, ¿no? Aquí puse la referencia de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que es una ley mexicana donde pues es para proteger el ambiente, y aquí la definición del medio ambiente lo pone como el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos que interactúan en un espacio y tiempo determinado. Y lo importante que hay que entender, pues que el medio ambiente son elementos naturales y también artificiales, pues los que estamos induciendo, ¿no? Y pues son todos estos elementos que interactúan entre nosotros, los seres humanos y los demás organismos vivos. Ahora, pues, ¿qué es contaminación? Y de acuerdo a esta misma ley, pues es la presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier combinación de ellos que cause el desequilibrio ecológico. Aquí lo importante o lo que hay que recordar es el desequilibrio ecológico, ¿no? Pueden haber muchos contaminantes, pero todos van a ocasionar el desequilibrio ecológico cuando pues esté su presencia. ¿Y ahora qué es un contaminante? Bueno, pues esta misma ley lo define como toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su condición, su composición y condición natural. Entonces, pues, este contaminante que les estoy mencionando yo, el ruido, pues, en sí no es una materia, pero sí es energía. Y pues al incorporarse a la atmósfera, pues puede alterarla o modificar su composición y su condición natural. Ahora, ¿qué es la contaminación acústica? Aquí ya me cambié un poco porque como tal la ley anterior de protección al medio ambiente no tiene una definición, pero la directiva europea sí. En el 2002 la definió como la presencia en el ambiente de ruido o vibraciones, pueden ser los dos, que causen molestia, riesgo o daño. Estos tres conceptos van a ser distintos para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para cualquier bien de naturaleza, y que tengan efectos negativos significativos sobre el medio ambiente. Entonces aquí pues lo que hay que recordar que la contaminación acústica no solo tienen que ver los ruidos, sino también las vibraciones, y no importa que no te esté ocasionando un daño mientras te cause molestia o que tenga un efecto negativo en el medio ambiente, pues se considera como contaminación acústica. Ahora, pues bueno, vamos a ver qué es el ruido. Y bueno, pues si bien muchos solemos referirnos a cualquier sonido como ruido, pues no significan lo mismo, ¿no? Sí hay una similitud en el fenómeno físico, es decir, en los dos casos son ondas sonoras que viajan en el aire
que son producidas por cambios de presión y posteriormente son convertidas en ondas mecánicas en el oído y percibidas por nuestro cerebro, el sonido solo se refiere a la percepción sensorial. Entonces, cualquier sonido puede ser ruido, pero no cualquier ruido bueno, más bien cualquier ruido es sonido, pero no cualquier sonido es ruido. Y bueno, en el ruido, pues el contexto importa y bastante, ¿no? El ruido, pues está definido como un sonido no deseado generado por cualquier actividad humana. Es el tipo de es el contaminante más común, a pesar de que les digo, pues que es invisible, ¿no? Y aquí me gusta poner mucho el ejemplo de, por ejemplo, un celular sonando. No va a ser lo mismo en una iglesia que en un salón, ¿no? En una iglesia puede ser considerado como un ruido, como bastante molesto y como prohibido, por así decirlo. Y en un salón o en una oficina, pues es muy común que los celulares estén sonando. Entonces, pues recordar que en el ruido el contexto importa bastante. Y bueno, pues como contaminante, el ruido va a tener dos características. Las objetivas, que ciertamente son los parámetros físicos, es decir, la intensidad, la frecuencia y la duración del ruido, y otras características subjetivas que van a depender de lo que les decía, el contexto, de la apreciación de la persona. En estas características subjetivas están divididas en el contexto de la persona, es decir, su edad biológica, sus capacidades culturales, sus costumbres, la calidad de vida, que también influye bastante, el ambiente, o sea, dónde se está generando el ruido y dónde se está recibiendo, por ejemplo, en un dormitorio, en la calle y en demás lugares, y la actividad que se esté realizando, ya sea que estás acostado, estás intentando dormir o estás haciendo deporte, estás en un estudio de grabación o estás en un concierto, pues también va a influir mucho cómo contamina ese ruido subjetivamente en tu apreciación, ¿no? Bueno, pues ¿cómo podemos medirlo? Idealmente se usan un instrumento que se llama sonómetro para medirlo, pero bueno, aquí lo que me quise, más que hablar de instrumentos, sino qué es lo que tenemos que considerar cuando lo medimos. Y una de las cosas es el contenido de frecuencia, el nivel de presión sonora, la variación en el tiempo, que eso también nos va a definir qué tipo de ruido es. Ahorita les voy a mencionar algunos tipos de ruido distintos para que ustedes puedan ver que sí hay distintos tipos de ruido dependiendo del tiempo. También hay que considerar qué filtro de ponderación para determinar su intensidad relativa de distintas frecuencias. Y bueno, al final siempre es importante, a pesar de tener todos estos parámetros físicos y objetivos, pues valorar la reacción de una persona, ¿no? Recuerden que el ruido no existe hasta que una persona lo percibe y pues lo mete en un contexto, ¿no? Aquí puse una imagen de los distintos filtros de ponderación. Lo que los humanos son físicamente capaces de oír está representado por la curva de la ponderación A, sería esta. Como pueden ver, pues percibimos menos las frecuencias bajas, entonces pues aquí se castiga un poco las frecuencias bajas. Eh, el sonido acústico contiene más frecuencias altas que bajas. Y bueno, en la curva de la ponderación C se representa cuando los humanos estamos expuestos a un aumento de sonido. Es decir, nos volvemos más sensibles a las frecuencias bajas, como podemos ver aquí, pues ya no se castigan tanto como en la A. Por tanto, las ponderaciones A y la C son las más significativas para describir la respuesta de frecuencia del oído humano hacia los sonidos del ambiente. La A es la comúnmente usada, la C se usa en la industria porque, pues, como les digo, aquí ya estamos hablando de niveles muy altos para tener este tipo de curva del oído. Bueno, pues ahora voy a pasar a brevemente a nada, más voy a mencionar algunos porque hay muchos descriptores de ruido, pero voy a mencionar los que son como los más relevantes o los más comunes. Pues bueno, el primero es el nivel de presión sonora continua equivalente, ¿no? Muchos los conocen como el LEC. Pues se define como el nivel de presión sonora constante
que a lo largo de un periodo de tiempo determinado tienen la misma energía total que el ruido real, considerando sus fluctuaciones. Así vagamente es un promedio. Eh, no es un promedio porque en el cálculo no se calcula como un promedio, pero pues así para entenderlo rápidamente lo podríamos entender como un promedio. Aquí en la imagen, como pueden ver, tenemos dos tiempos y a pesar de las fluctuaciones, pues podemos sacar como un equivalente, ¿no? Por así decirlo, por no mencionarle promedio. Eh, y bueno, ¿qué hay que considerar en al momento en el que estamos tomando nosotros este ruido equivalente? Pues principalmente el tiempo, ya que el tiempo que vamos a tomar depende del ruido y también de las fluctuaciones que van a tener. Por ejemplo, un aire acondicionado es muy poco fluctuante, entonces su ruido equivalente va a llegar mucho más rápido, o sea, digamos, en un minuto ya va a tener un ruido bastante estable, que por ejemplo el ruido del tráfico que tiene bastantes fluctuaciones, entonces pues va a ir cambiando en más tiempo, ¿no? Eh, comúnmente para el ruido de un aire acondicionado, pues se podrían ocupar de 1 minuto a 5, dependiendo de qué tan fluctuante sea, pero por ejemplo aquí en esta gráfica, pues podemos ver que se mueve muy poco, ¿no? Y el ruido del tráfico depende de cuántas fuentes haya, de qué tipo de fuente sea, de cuánto ruido vial haya, pero aproximadamente en los 10 minutos ya se va a establecer. Bueno, pues los periodos de tiempo con mucha energía influyen mucho más que los periodos con poca energía. Por eso les digo que no es un promedio como tal, sino aquí si tenemos un evento donde subió mucho la energía, por ejemplo, estos dos del tráfico, van a tener más peso que todos estos que tienen como un valle, ¿no? Y bueno, pues tener escalas temporales para cada fuente, que es lo que les digo que es lo más complejo como de medir este parámetro, de decir, bueno, mi tipo de ruido es este, entonces lo voy a medir. En 10 minutos ya voy a tener un ruido equivalente que sea característico de la fuente, ¿no? Y bueno, del LEQ, LEC o ruido equivalente, pues se desprenden otros, ¿no? El más común, que lo pueden encontrar bastante pues en los sonómetros, es el LAEQ, que es el mismo que que el anterior que les decía, pero pues aquí ya tiene un filtrado ponderado con la curva. Y les mencionaba que es la curva que estamos, como la que escuchamos nosotros, ¿no? Este pues es el que se usa más comúnmente porque pues nosotros cuando nos referimos al ruido queremos referirnos a cómo lo percibimos, entonces pues le ponemos la curva, ¿no? Hay otro tipo de ruido que es más bien una corrección que se hace para que sea de día y noche, se llama LDN, ruido equivalente día-noche, day-night en inglés, y bueno, este es el ruido equivalente en 24 horas. Pero aquí vamos a dividir el ruido en dos periodos. Es decir, el periodo de día, que van a ser desde las 7 hasta las 22 horas, 16 horas, y el periodo de noche, que van a ser de las 22 a las 7 horas. En el periodo de noche vamos a castigar con 10 dB el ruido. ¿Por qué? Porque pues cuando estamos de noche percibimos con mayor molestia todo ruido, ¿no? Y pues también que las actividades domésticas en el interior de la casa disminuyen en la noche. Por eso hay que mm, castigarlo. Aquí abajo puse la ecuación, básicamente es una suma de decibeles, nada más que por ejemplo aquí en el multiplicador tenemos las 16 horas y aquí ponemos el ruido equivalente que salió en esas 16 horas y acá ponemos las 8 horas de lo que nos salió el ruido, pero le sumamos 10. Le sumamos 10 y pues eso lo dividimos entre 24 para que nos dé pues lo del día, ¿no? Este es muy usado y mandé. No, ahorita como sea. Parece que tiene cuál es la razón de que se me 10 veces que yo, si fuera algo realmente
¿qué parámetros ya más por algo? Podría decir que es psicoacústico porque ya estamos metiendo la percepción. O sea, se suma porque en la noche percibimos con mayor molestia los ruidos y en la noche el ambiente está mucho más calmado. Entonces, por eso, para sacar un ruido equivalente de 24 horas, si nosotros ponemos ese tiempo de la noche, estaríamos como cegando un poco porque en la noche va a bajar mucho el ruido. Entonces, como te dije, van a tener muy poco peso esos ruidos bajos que salieron en la noche. Entonces, por eso se le suma 10, porque el ruido se percibe con mayor molestia en la noche y porque las actividades dentro de una casa disminuyen en la noche. O sea, no podríamos decir que el ruido de la noche es característico de esa casa, porque en la noche es algo atípico, estamos dormidos, no hay ruidos. Sí. Otra palabra que la Exacto. Sí. Oigan, disculpen, casi no se escucha las preguntas que se hacen fuera de la compu de Alejandro. Flavio, alzó la mano, no sé si quieras, ¿Me escuchan? Bueno, ¿me escuchan? ya lo subí. Bueno, no me escuchan. Sí, te escuchas. Ok, lo de Zoom sí, pero no sé si allá en Monterrey me escuchan. Pero bueno, al menos yo no pude escuchar bien las preguntas de Norberto y el comentario de David, la pregunta de David, ya que se escuchan un poco lejos de la computadora de Alejandro. Yo quería preguntar, si Alejandro, esos más 10 dBs, ¿existe alguna razón, alguna justificación o se hizo algún estudio para determinar que esos 10 dBs era la medida correcta? Sí, lo que mencionaba a Beto es que esos 10 dBs se suman porque en la noche no tenemos el mismo, como lo decía el doctor, el mismo ruido de fondo, ¿no? La noche es un periodo atípico donde estamos dormidos, donde no hay mucha actividad. Pero mi pregunta más es, También la ¿por qué 10? justificación es porque en la noche percibimos con mayor molestia los ruidos que en la mañana. Y por ejemplo, lo que le decía a Beto es que en la noche no hay actividades domésticas. Entonces, nosotros no podríamos decir, esta sala tiene 48 dBs en el día, si lo tomamos en la noche, porque en la noche no hay actividades, pues. Y recuerda que este es un nivel equivalente determinado de 24 horas. O sea, Digo, pero más podríamos que nada, decir mi duda nosotros, es, este día hubo 78 dBs en el laboratorio, pero si no tomamos estos castigos, los ruidos de la noche van a estar castigando bastante a los ruidos que hubo en el día. Entonces no va a ser un nivel real, sino va a estar muy castigado por la actividad de la noche. No sé si me expliqué. o sea, sí entiendo la cuestión de la penalización, lo que más mi duda era sobre Exacto. por qué 10, o sea, no me escuchan allá. Porque días, la verdad no tengo la cita así O sea, súper bien, pero es lo que marca la ISO, por así decirlo. ok, O sea, el gracias. estándar. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, y acá hay otra variante del ruido, que pues va a ser un ruido comunitario que va a ser mucho más real todavía. Y bueno, recuerden que este también es un nivel de ruido equivalente determinado en 24 horas, solo que este va a tener dos penalizaciones, porque aquí vamos a tener día, tarde y noche. Como les mencionaba, el ruido no va a ser el mismo en todo el día, entonces por eso lo vamos a dividir en estos periodos, ¿no? Bueno, pues el día va a ser de 12 horas, la tarde va a ser de 4, que va a ser de 17 a 22, y la noche va a ser de las 22 a las 7. 19 y 22, que son las horas de la tarde. En la tarde aquí hay como una incongruencia porque estas fórmulas son de un país y esto es lo que marca como la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Pero aquí tendríamos que, o más bien este es lo que marca
la ley mexicana. Y este es como de otro país. Ahí nada más puse la imagen, ¿no? La ley mexicana sí nos marca que vamos a tener en la tarde. Estos periodos pueden variar dependiendo de cada país. México lo pone 19 y 22 con 3 dBs. Y también habría que ajustar porque solo son 3 horas, no son 4. Y aquí pues son 7. No, de las 22 a las 7 pues son más, no sé cuántos sean. Pero igual, este sí lo castigamos con 10 dBs, ¿no? Es la tarde con 3, la noche con 10. Y ese es para tener como algo más certero de lo que está pasando en el día, ¿no? Comúnmente se le llama nivel equivalente de ruido comunitario. Y bueno, hace rato les había mencionado sobre los tipos de ruido. Aquí los quise dividir en dos. Una división por la intensidad y por el periodo en el que van a estar sucediendo, y la otra por la fuente, ¿no? Por intensidad o periodo podemos tener continuo, que puede ser, como les decía, esta del aire acondicionado. El aire acondicionado es un ruido bastante continuo. Intermitente, como el ruido del tráfico, tiene muchas fluctuaciones. O impulsivo, pues una pistola, ¿no? Una pistola, un cohete, algo que sucede de manera impulsiva, ¿no? Recuerden que esto va a ser muy importante para que tomen ustedes nota de cuánto tiempo lo voy a estar, con cuánto tiempo puedo calcular el ruido equivalente. Y también hay otra división, que esto depende de las fuentes. Aquí podemos clasificarlo como ruido ambiental, es decir, el ruido de tráfico, el ruido de cualquier medio de transporte, lo que se genera en una ciudad. El ruido recreativo, lo que generamos en conciertos, en audífonos, en discotecas, bares, inclusive aquí incluyen un poco también los juguetes, eh, cualquier cosa de ocio que genere ruido, y el ocupacional, que está generado en los lugares de trabajo. ¿Mm? No sé si escucharon, sino para repetir. Otra vez si se puede. Bueno, a ver si quieres. Así que si los ruidos que vas a medir para tu experimento caen en alguna de estas categorías o se distribuyen uniformemente. Sí, lo que pasa es que como voy a estar midiendo un paisaje sonoro, no podríamos decir que solo va a haber un tipo de ruido, ¿no? Pero sí podríamos decir que en cuanto a intensidad y periodo, tiene elementos continuos como los aires acondicionados, la línea de los refris, bastantes ruidos, pero también tiene intermitentes, inclusive impulsivos, ¿no? Cuando alguien tose es un ruido impulsivo, es un pulso y ya, sucede y ya. Los ruidos intermitentes, pues estas conversaciones, ¿no? De repente empiezas a subir tu volumen, nada más escuchas bullicio, el bullicio se queda como muy continuo, pero sí hay una intermitencia, ¿no? Entonces, pues cuando tienes un paisaje tan complejo como lo es una oficina o como cualquier otro lugar de trabajo, no podríamos encasillarnos en un solo tipo de ruido. Esto es para medir fuentes más puntuales. Es decir, pues un aire acondicionado, el ventilador del proyector, que sería pues un continuo. O sea, es para medir cosas más puntuales y no todo el ruido de un lugar. Lo que sí podríamos es, pues, clasificarlo aquí, ¿no? En estos tipos de ruido. Pero esta clasificación te da más como los efectos en la salud que tiene, porque no vamos a medir diferente el ruido ocupacional al recreativo, sino más bien tendríamos que irnos a la intensidad y el periodo para ver cómo lo vamos a medir, y esta clasificación es más para tanto ver los niveles en los que está y ver cuáles son los efectos que tiene tanto para la salud como para el medio ambiente. Es decir, el ruido ocupacional pues no tiene un efecto como tal en el medio ambiente, pero sí en la salud. El ruido ambiental es bajo para tener muchos efectos en la salud,
pero en el medio ambiente sí tiene, inclusive en los animales que ahorita les voy a enseñar que también sucede bastante. Entonces sí, respondiendo a tu pregunta, sí, el tipo de ruido que yo voy a estar analizando cabe en ocupacional, pero dentro de ese paisaje hay todos estos tipos de ruido. No podría decir yo, bueno, es impulsivo, ¿no? Sino son estos tipos de ruido. Bueno, pues, ¿qué tan fuerte es demasiado alto? Todo esto, pues, es de acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, pues ellos principalmente se basan mucho durante la noche, porque es donde pues está menor el nivel y donde nosotros necesitamos bastante calma para conciliar el sueño, ¿no? O en lugares donde es importante conciliar la concentración, ¿no? Por ejemplo, en la noche, pues ellos idealmente te recomiendan que duermas con un nivel menor a 30 dBA durante la noche. En aulas, para permitir una buena enseñanza, menor a 45 dBA. Y el LAEQ nocturno de 40 dBA en las afueras de los dormitorios para evitar efectos adversos para la salud de los ruidos por las noches. Y aquí también puse una tabla de los efectos en la salud observados. Recuerden que esto es el night, siempre tienen que fijarse. Y aquí, por ejemplo, aquí ellos ya no sacan un promedio por día o por semana, sino más bien sacan un promedio anual. Que ahorita les voy a enseñar más o menos cómo podríamos, bueno, una tablita para ver cuál es como la, este, la manera más fácil de verlo. Entonces, hasta 30 dBA por la noche, anual, promedio, no tienes un efecto biológico. De 30 a 40, ya tienes efectos sobre el sueño, por ejemplo, movimientos del cuerpo, trastornos del sueño, despertares. Y bueno, la cantidad, la intensidad del efecto depende de la naturaleza de la fuente y el número de eventos. Grupos vulnerables, niños, enfermos y ancianos. En el peor de los casos, los efectos son modestos. Cuando tú duermes con un promedio anual de 40 a 55 dB, pues ya aquí ya se empiezan a observar efectos adversos para la salud. Y pueden afectar ya a los grupos más vulnerables. Entre más vulnerables sean, pues más afección va a haber, ¿no? Como decía, niños, enfermos y ancianos. Cuando está sobre 55 dB, ya es cuando se considera una situación peligrosa para la salud pública. Es decir, si tú vives al lado de una plaza y pues, están todo el día los ventiladores o los ventiladores de los refres prendidos y está sobre 55 dB, recordemos que el ruido tiene efectos a largo plazo, no va a tener, no mañana te va a dar algún paro o algo así, ¿no? Sino es más bien, son efectos a largo plazo. Por ejemplo, aquí te mencionan que, que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? Les digo, no les va a suceder ahorita, pero a largo plazo sí puede haber. Creo que el doctor una vez mencionó de un señor que tenía ya molestias, pero dolor de cabeza y porque aunque tú no te des cuenta, pues estás durmiendo con el nivel bastante alto. ¿Sí, Flavio? Hay pregunta y con respecto a estos lineamientos, ¿existen sugerencias de, por ejemplo, mínima distancia en la cual se debe vivir con respecto a un aeropuerto? O Sí, sea, ahorita voy a mencionar, sí hay una manera en la que los aeropuertos buscan tener una zona de resguardo, pero es como, por así decirlo, planeación. No es tanto que sea como una recomendación, sino que ya hay como leyes que te dicen, oye, no vas a poder tener a la redonda 10 kilómetros, no vas a poder poner un uso que sea de residencial. Puedes poner industrias o así, pero no puedes poner uso residencial. Pero igual es un poquito más adelante, les voy a explicar de algunas recomendaciones que dan para mitigar el ruido y una de esas es eso, de que saber localizar nosotros los, los receptores, ¿no? En este caso, como tú dices, saber dónde poner a las zonas residenciales para que, a pesar de que pues es imposible que un avión no genere ruido, que sí no esté impactando
a las personas, ¿no? Pero igual ahorita más adelante lo vamos a ver, Claudio. Gracias por la pregunta. Aquí les voy a poner un video muy interesante de, esto me parece que es de Francia, y son dos tipos uno es una moto que tiene, por así decirlo, el escape homologado, el escape está dentro de la ley. Recordemos que todos estos parámetros va a haber leyes para nosotros decir que si hago un coche, pues cuánto tiene que sacar. Pues, oye, estoy haciendo un bar, cuántos niveles tienes que tener en la noche. Pues siempre va a haber una ley. La ley aquí en México, pues es la que les dije, la ley general. De esas se desprenden mucho, como la 94 y demás, pero la 81. Pues. Igual ahorita les voy a poner este video. Sí, se escucha. Sí, tiene audio. Sí. Muy bien. No puedo ponerlo. Bueno, pues aquí como pudieron ver, la primera parte, el escape pues estaba homologado, está dentro de la ley, y supone que no debería estar afectando a tantas personas. A pesar de eso, el recorrido, esto se supone que idealmente es nocturno, afecta a 352 personas, ¿no? Pero cuando tenemos un escape que no está homologado, que mucha gente le quita los silenciadores y demás, el mismo recorrido, la misma hora, misma velocidad, idealmente, sin una simulación nada más, afecta a 11.033 personas. Estamos viendo que es por muchísimo, ¿no? Entonces aquí es la importancia de estar en regla, y también de que pues, los gobiernos o las instituciones competentes tengan esta regulación, ¿no? Y bueno, ¿qué valores deberían ser límites? Estos, igualmente todo me estoy basando en lineamientos que te da la Organización Mundial de la Salud, que es la que, por así decirlo, rige estos valores. Eh, son recomendaciones, límites que dan ellos. Por ejemplo, aquí tenemos el ruido comunitario, que es el que les decía que es día, tarde, noche, de tránsito, 53 dB. Está bastante difícil lograr ese, ese nivel. No me acuerdo, Beto, ¿tú te acuerdas cuánto marcaba cuando grabamos aquí afuera? Como 70. Digamos que ahí marcó en el momento en el que estaba más el tráfico. Llega un momento en donde baja muchísimo, ¿no? Por eso te digo que ahí se empieza a castigar. En la tarde, como reduce, pues lo castigan y le suben dBs. Y estos son, pero general. No, estos son generales. Sí, por país, cada país tiene lo suyo. En México no recuerdo muy bien, pero sí estamos dentro de los más altos. Hay tablas y estamos muy altos en nivel.
Otros países también ponen unos muy bajos que son imposibles. 53 dBs. Habría que hacer el experimento durante todo un día para ver si lo estamos logrando. Ruido de ferrocarriles igual 54 dBs. De aviones 45. Parques eólicos 45. Y de noche, idealmente para que tú puedas dormir bien y no tengas problemas en el sueño, 45 para tránsito, 44 para ferrocarriles y 40 para aviones. Fíjate, aquí en Monterrey no está ni cerca de los ferrocarriles en la noche de 45 dBs. Hay muchísimos, eh, como decirlo, hay muchos creencias. Y bueno, de ocio, aquí no te lo dividen porque es difícil tener todo un día de ocio, entonces, o toda la noche de ocio, entonces te hacen un promedio por las 24 horas de 70 dBs. Aquí estamos relativamente bien, está silencioso el lugar, no es muy, digo, ahí estamos viendo nada más el continuo, ¿no? Habría que sacar el equivalente. Para crear con aviones. Es muy difícil. Sí, tendríamos que ver. Y bueno, esta es la tabla que les decía, que aquí ya te saca la combinación de cuántas horas por semana estás expuesto y cuál sería tu nivel de ruido equivalente anual. Si tú a la semana estás expuesto 1 hora a la semana 70 dBs, anualmente vas a tener 48, que todavía está bastante bien. Pero ¿quién está expuesto 1 hora nada más a la semana 70 dBs? Está bien difícil. Más si usamos audífonos. 75, pues 53. Y aquí como pueden ver, ya cuando estás a altos niveles, todavía la puedes librar un poco, pero estamos hablando de 1 hora a la semana. Si tú fuiste a un concierto o vas a un concierto cada semana, pues vas a tener un nivel bastante alto. Aquí como pueden ver, pues cuando estás todo el día al mismo nivel, pues tienes los mismos, ¿no? 70, 70, 75, 75, 80, 80. Y estas son las horas. Recordemos que a mayor nivel, pues menos deberíamos estar expuestos, ¿no? Y pues sí. Pues estos son algunos efectos que menciona la OMS también. En Europa causa alrededor de 12,000 muertes prematuras y 48,000 casos de isquemia cardíaca por año. Es como un decálogo de los distintos efectos que tiene en la salud. Primero ponen el deterioro de la audición, poca inteligibilidad de la palabra, perturbación del sueño, que es de las más comunes, molestia, un estresador biológico, por ejemplo, esto en las tareas cognitivas, desarrollo de desórdenes mentales, como mencionaba ayer el doctor, el tinnitus de pronto puede ocasionarte un desorden mental, deterioro del rendimiento, daño en habilidades de aprendizaje y lectura, comportamiento agresivo. No me acuerdo, la doctora una vez me estuvo comentando de que estaría interesante ver esto, como qué tan agresivo te volvía a estar muy expuesto al ruido, ¿no? Y enfermedades cardiovasculares. Aquí lo podemos ver como el rock, ¿no? El rock es bastante ruidoso y la gente que es muy, muy rockera, no quiero generalizar, pero, o sea, como que te da esas ganas de hacer slam y todo eso, ¿no? Y el rock pues, tiene los niveles más altos. Enfermedades cardiovasculares. Aquí otro video muy, muy bonito de la ASA, de cómo, porque todo esto que estoy diciendo es como del lado humano, ¿no? Pero también tenemos un impacto en los animales. Y está muy padre este video sobre eso. Some birds now sing at night.
Humans are disrupting the animals' natural soundscapes with loud and unfamiliar sounds. Some birds now sing at night to hear each other over the noise of a city. Ship noise in the ocean makes it harder for fish to find mates. Airplane noise increases heart rate and stress hormones in land mammals. Noise causes animals to abandon habitats and can even lead to hearing loss and ultimately population decline. Acousticians study noise and how it impacts animals and work to reduce noise pollution by developing quieter roads and cars, designing noise reduction barriers, creating quiet areas for marine animals, and developing quieter ships. Research in acoustics finds new ways to reduce and stop noise pollution to help protect animal species and make sure the sounds of today don't become the silence of tomorrow. Bueno, pues aquí está como resumido bastante la relevancia del ruido y cómo, pues no solo es para nosotros, ¿no? Sino en general. Bueno, pues ahora ya voy a continuar con unas medidas de mitigación. La medida más efectiva, no generar el ruido. O sea, si no se genera el ruido, pues no vamos a estar expuestos a él, entonces no hay ni siquiera que mitigarlo, ¿no? Lo más efectiva. Aquí la voy a dividir en varias partes. Aquí, por ejemplo, son medidas para evitar y reducir el ruido en su origen. Es decir, me voy a enfocar mucho al ruido de tráfico porque es el más común y el que más impacta en cuanto a ruido ambiental. Por ejemplo, aquí podríamos tener superficies viales de baja emisión. Hay que hacer, cambiando el asfalto, podemos reducir hasta 3 dB cuando tenemos asfalto más denso. Mantenimiento de las superficies viales, reparar irregularidades y descontinuidades, rieles más silenciosos para los trenes y prohibiciones sobre los camiones. Hay un estudio donde está bastante interesante que el ruido que hace un camión equivale a 7 vehículos livianos. O sea, necesitas 7 coches para que te hagan el ruido de un camión. Por eso es muy importante prohibir sobre el tránsito de los camiones, sobre todo que entren a la ciudad, ¿no? Hay que hacer periféricos y todo. Esta es una medida muy que a mí me causó bastante intriga, porque aquí pues no las vemos en México, es en Europa. Esto les llaman chicanas. Son para reducir la velocidad. Hace rato mencionaba el doctor que la moto tenía la misma velocidad. Lo más importante en el ruido de tráfico es la velocidad. Ni siquiera un vehículo eléctrico, si va a 100 kilómetros, va a hacer ruido. Va a hacer el mismo ruido que hace un vehículo no motorizado. ¿Por qué? Porque ahí lo que está ocasionando el ruido es la rodadura de la llanta con el pavimento. Bajas velocidades van a tener poco nivel de ruido, altas velocidades van a tener más, ¿no? Entonces la idea de estas chicanas es reducir la velocidad de las personas. Entonces pues te ponen como obstáculos, ¿no? Son pequeñas curvas para que tú vayas reduciendo la velocidad. Es como una diferencia a los topes. Hay algunas donde ponen, por ejemplo, estacionamientos. Entonces aquí está, no sé, digamos, está. Bueno, el punto es que está aquí la carretera, entonces ponen un estacionamiento aquí, uno aquí, uno aquí, es para que tú vayas como esquivando y a la vez, sí, no vas a agarrar velocidad. Entonces con eso vamos a reducir bastante el nivel de ruido. No vamos a cambiar el pavimento, no vamos a cambiar nada, algo que es más costoso, vamos a poner estas chicanas, ¿no? Si hacemos las calles más angostas, igual va a pasar un coche nada más, va a estar a baja velocidad, vas a reducir el fluido vial. Entonces, esta es como la medida más difícil, pero a la vez la más efectiva, ¿no? El origen, reducir desde el origen. La otra es reducir en la propagación del ruido. No puedo, no me sale a mí aquí.
me salía la... Bueno, el punto es ahora reducir desde la propagación del ruido. Aquí, como mencionaba Flavio, hay que gestionar y planificar los usos de suelo. No vamos a poner un aeropuerto en medio, digo, si ya quedó en medio de la ciudad, pues ya ni modo, ¿no? Pero si vamos a planear un nuevo aeropuerto, que esté alrededor protegido. Es decir, muchas veces la mancha urbana va alcanzando a los aeropuertos, pero ahí es donde los gobiernos tienen que tener, pues, sus medidas para decir, ok, alrededor del aeropuerto no va a haber 10 kilómetros a la redonda, no va a haber uso residencial, ¿no? Porque los aviones donde más generan el ruido es al momento del despegue, que es cuando pues encienden los motores, llegan a su máximo nivel y así. Colocar pantallas acústicas, por ejemplo, aquí al lado de la carretera, pues están pantallas acústicas. Eso también es muy funcional, más caro. Usar los edificios como barreras acústicas, hacer túneles o la vegetación como protector acústico, ¿no? La vegetación también protege bastante bien y pues encima ayuda como tanto visualmente como al ambiente, ¿no? Aquí está muy padre esta imagen, digo, está media pixeleada, ¿no? Porque la agarré de una presentación, pero es como puedes tú cambiar el trazado de la vía, puedes hacer grandes cambios, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una área verde, pero la ruta pasa por el medio de las dos casas. Si tú nada más rodeas esa área, pues las casas van a tener mucho menos nivel. Y estamos hablando que sí son cambios costosos o que puede generar más operaciones, pero aquí pues ya no tendrías es más costoso aislar todas las casas, ¿no? Que cambiar la ruta. Y la otra también es reducir el ruido en el punto receptor. Esto pues es lo más costoso, es lo que más, ya cuando no tienes opción, pues es lo que puedes hacer, pero como les digo, el aislamiento es bastante costoso y funciona muy poco para algunas frecuencias. Aquí pues uno de los consejos o medidas es aislar, pero la otra muy interesante es el diseño de los edificios. Por ejemplo, en esta imagen tenemos aquí la vía, todos tienen la misma vía. Esta roja es como pues la onda de incidencia, podríamos decir, o sea, la zona donde está el ruido. Si tú tienes el edificio así, hasta como un cuarto del edificio te va a alcanzar el ruido, ¿no? Si tú pones el edificio así, pues a todo, pero si tú haces como arco, pues ya va a ser mucho menos eh, el impacto, ¿no? Pueden ver cómo se van haciendo las diferentes como zonas. Sí, viéndolo desde arriba. Es un acomodo de edificios, donde impacta a todos, y aquí, que esto lo usan mucho en Europa, como que cierran el edificio, entonces todos los cuartos quedan viendo hacia adentro. Otra muy interesante que me pareció es pues, simplemente cambiar el diseño de tu casa. Digo, si la estás diseñando, ¿no? Tienes la carretera aquí, pues no pongas un cuarto al lado de la carretera. Pon un baño, pon la cocina, pon lugares donde no vas a estar durmiendo y que te pueden funcionar muy bien como aislantes. Ponemos un baño, la cocina, los baños, almacenes, lo que tú puedas poner. Sí, eso es muy importante, sobre todo en el diseño. Y esta es otra también que he visto muy seguido, que ponen unas terrazas con material absorbente. Pues igual, costosa. Bueno, pues ahora les voy a hablar sobre, ya para finalizar, un poco, pues unas conclusiones que saqué del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Sacó ¿cómo podría decirles? Es un volumen de una revista donde hablan de diferentes tipos de problemas ambientales y afortunadamente el primer capítulo trata sobre puro ruido. Y bueno, pues ellos lo que dicen es, no existe silencio en el planeta, no existen los sonidos positivos o negativos,
sino es hasta que adquieren un significado y producen un efecto, pero eso, como les decía, a partir de la perspectiva del oyente. No podríamos decir nosotros, una alarma siempre es negativa, no. La alarma es un sonido hasta que alguien la esté escuchando, por ejemplo, como Beto estaba haciendo lo de Elias, no todos vamos a tener la misma interpretación, es el mismo sonido, pero no vamos a tener la misma interpretación. Y bueno, las zonas tranquilas alivian acústicamente a los habitantes y pues es como un requisito para la restauración mental y el bienestar. Hay que enfocarnos más en las zonas tranquilas, las zonas ruidosas ya están ruidosas, hay que tratar de seguir cuidando las tranquilas, ¿no? Finalmente, pues les quería compartir algunas aplicaciones que yo uso, tanto para medir el ruido como, por ejemplo, esta es para medir el ruido desde tu celular. Está muy padre porque sí te da la presión, y puedes ponerle tú aquí el LAEQ que tú quieras, puedes ponerlo inclusive como un analizador de espectro, entonces te da el ruido equivalente por bandas, está bastante bien, la puedes calibrar, si tienes un sonómetro, puedes calibrarlo con el sonómetro e inclusive ponerle a tu celular pues un micrófono externo, ¿no? Para tener una mejor referencia. Pero este es algo muy funcional, no va a ser tan exacto, no vamos a hacer mediciones con eso, pero sí podemos ir a un lugar y no llevar nuestro sonómetro y decir, bueno, en este lugar tenemos este nivel, ¿no? No voy a poner mis tapones, etc. Esta de la Organización Mundial de la Salud para checar nuestra salud auditiva es bastante intuitiva, se la recomiendo. Es una audiometría que es como, ¿qué era? Logoaudiometría. Entonces, se va como eh, modificando de acuerdo a tu audición. Entonces, es bastante efectiva. No te va a dar una audiometría por bandas ni así, pero te dice al menos que estás bien o mal de la audición. Y pues, la gente que estamos en audio, que ahorita, pues, quizás hay algunos, es importante seguido hacerlo, ¿verdad? No vamos a ir una vez al mes al otorrino o los audiólogos, podemos hacerlo desde nuestro celular, con nuestros audífonos, y lo más importante es que está validada por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y finalmente esta que a mí me gusta bastante es Soundprint. Aquí pues tú vas a lugares, vas a restaurantes, vas a bibliotecas. Con la aplicación anterior que les mostré, ves cuál es tu ruido equivalente, tu ruido, y aquí basta con hacer un mapa. Este es como un mapa colaborativo mundial de todos los lugares. Desafortunadamente aquí en México pues no hay. Si se van ustedes a San Francisco, Nueva York, tú te puedes meter, oye, quiero ver cuál es el ruido en este restaurante, ¿sabes qué? Me choca el ruido, no puedo comer con ruido. Te vas y ahí te dice, alguien tomó el ruido en ese restaurante o en una biblioteca. Entonces, pues te da un mapa muy, muy padre. Y bueno, pues esto es para encontrar lugares con calma. Hay que darle la importancia a eso también. Y también nosotros ser los monitores, ¿no? Porque no vamos a poner este monitoreo por toda la ciudad, sino más bien nosotros podemos ir generando este monitoreo de manera colaborativa con estas aplicaciones que les estoy dando. Y bueno, pues sí, al final, preguntas. Ok, muchas gracias, Alejandro. Por favor, adelante con sus preguntas. Sí, yo tengo varias. No sé si. Rólale Bueno, adelante, Jax. No lo jalé. Pues Pues estuvo muy padre tu plática, Alex. De casualidad, ¿sabes a partir cuánto tiempo tienes que estar expuesto al ruido para que ya haya repercusión en la salud? Si son meses, días, años. La verdad no sabría responder. ¿Tú crees que que a los 6 meses ya haya efectos significativos? Bueno, es que acá como lo mencioné, o sea, tendrías que sacar. Acá Acá como te enseñé, los los efectos siempre van efectos a ser a siempre van a largo ser a plazo. largo plazo.
6 meses Seis no meses sé qué no tan a sé qué largo tan a plazo largo sea. plazo sea. Entonces, Entonces, probablemente no probablemente no haya haya un efecto, quizás sí quizás sí para una pérdida auditiva auditiva sí, sí, pero para pero que te dé para que un te dé paro un paro cardíaco, tengas cardíaco, alguna tengas alguna enfermedad enfermedad cardiovascular, cardiovascular, no no creo, creo, porque porque sí sí son son a más largo plazo. Y aquí, Y aquí, por ejemplo, tú tendrías que las sacar horas que las estás horas que estás expuesto a ese a ruido. ese ruido. O sea, es O decir, sea, es decir, bueno, yo ¿sabes voy a qué? Yo voy a trabajar trabajar todos los días, 4 4 horas horas y pues, y está pues súper está ruidoso, súper está ruidoso, está 90. 90. Bueno, pues Bueno, pues anualmente tú vas a anualmente tú tener vas a tener 74 74 eh, de, de ruido de ruido equivalente. equivalente, ¿no? Eh, Eh, a partir de a partir de 50, 50, del del 55, la 55, la OMS ya OMS ya lo lo cataloga cataloga como que puede como ser que puede ser perjudicial para la perjudicial salud. para la salud. Claro, a Claro, a distintas distintas escalas, ¿no? escalas, ¿no? Unas son Unas los son los problemas problemas auditivos, auditivos, el ruido el también ruido también genera genera problemas no problemas no auditivos, auditivos, ¿no? como todo Como esto que todo les esto decía, que les pérdida de decía, pérdida de concentración, concentración, no sé, no sé, estrés, estrés, molestia, molestia, y ya y los ya efectos los efectos auditivos son auditivos son los que pues, son los que son físicamente en el físicamente oído. en el oído. Te va a Te va a poder poder dañar dañar tímpano, vas a tener pérdida tímpano, vas a auditiva, tener pérdida hipoacusia, auditiva, hipoacusia, inclusive, no sé, inclusive, tinnitus, no puede sé, dar. O tinnitus te sea, puede dar. O sea, son como los efectos auditivos. Que pueden ser más próximos a un efecto no auditivo, son como a más largo plazo. Y va a depender mucho, o sea, la concentración pues la vas a perder en ese momento, ¿no? Igual complementando lo que mencionabas de los niveles, si no mal recuerdo, igual la OMS maneja lo de las dosis de exposición a los niveles sonoros, ¿verdad? Sí. Y ahí viene justamente mencionado que, como mencionas, es acumulativo el tiempo de exposición semanal, ¿no? Y que una vez que ya te excedas a esa dosis semanal es donde puedes empezar a presentar deterioros de la audición. Entonces, sí, o sea, como lo muestras ahí, dependiendo del tipo de sonido al que estés expuesto y de la duración semanal que estés, si digamos te pasas de ese umbral, ya puedes empezar a presentar problemas Va a auditivos. depender mucho también del tipo. Qué bueno que lo mencionas, va a depender mucho del tipo. Es que cuando mencionaste lo del LDN y el LA equivalente, se me ocurrió que un estudio muy padre que podrías hacer si te da el tiempo es sacas el LDN del campus norte y les haces una audiometría al inicio, al término del semestre, a ver si qué tanto deterioro hubo. Y sirve que pues a- hacemos investigación, ¿no? Que dices que no sabes si 6 meses es suficiente tiempo para que haya un deterioro significativo. Sí, se me ocurrió que eso podría estar bastante padre investigar. Sí, es buena idea. Digo, ahí o sea, podríamos sacar el LDN, no sé si nos serviría, porque realmente las actividades laborales no duran todo el día. Entonces podríamos sacar, no sé, el ruido en 7 horas, ¿no? Las 7 horas laborales. Y ya de ahí sí podrías hacerte un monitoreo y sacar un nivel de ruido equivalente, pero anual, que es mucho lo que se hace. Combinarlo anual con enfermedades, porque ahí sí ya puedes tú decir, ah, pues tuvo un año, y inclusive podría responder ahí tu pregunta, que la mayoría de los indicadores son anuales. Entonces no sé si tenga que ver algo que pues, un año puede ser ya a largo plazo, ¿no? Pero es como decía Beto, también va a depender mucho del tipo de ruido. Si escuchas música muy fuerte en audífonos, muy probablemente en 3, 4 dBs, 4 kilos, vas a tener pérdida auditiva. Y sí, pero sí estaría bien, nada más que ya no me da tiempo de hacer eso porque aparte sí tendríamos que sacar un promedio de mucho tiempo para decir que es algo significativo. Porque, por ejemplo, si sacamos de un mes, pero ese mes es vacaciones, no va a ser eh, un ruido que esté caracterizando la sala, ¿no? Sino más bien va a ser ruido en vacaciones. Entonces, podríamos hacerlo durante un año, creo que es una buena opción. Y ya incluyes todos los periodos, tanto de vacaciones, de cuando hay mucho trabajo, cuando no hay fines de semana,
pero ahí más bien se usa monitoreo para que se esté grabando siempre. No esté una persona ahí, sino que esté grabándose las 7 horas que tú le pongas, ¿no? Pero sí, gracias por la recomendación, Dex. Pues ahí luego si quieres hacer el doctorado, tal vez podrías investigar de eso. Va, Sergio. Por ejemplo, dentro de los principales daños que comentaste son la parte cardiovascular, ¿no? La parte auditiva, de lo que pudiera llegar como a generar como problema de salud de una persona. No sé si hayas como encontrado algo respecto a aspectos psicológicos, o sea, que una persona expuesta a mucho ruido durante mucho tiempo pueda tener alguna repercusión psicológica. Sí, de que, por ejemplo, la atención, pues sí, pierdo la atención durante cierto tiempo, ¿no? Pero a lo mejor ya al tenerlo prolongado durante un año, ya mi nivel de atención ya bajó muchísimo, ¿no? O ya, entonces tengo algún problema hasta de ansiedad porque hay un chorro de ruido o algo así psicológico. No tengo el dato ahorita, fíjate, estaría interesante porque yo no considero que el ruido te pueda generar, por ejemplo, un TDA, no sé, de que digas tú, bueno, ya no voy a tener, voy a ser muy distraído, sino más bien la pérdida de atención es instantánea, ¿no? O sea, es como en el momento en el que está el ruido. Los efectos que son más como a largo plazo que menciono pueden ser estos de perturbación en el sueño, pero lo que pasa es que sí te perturba el sueño, pero no dormir, más bien los efectos caen de ahí, no es tanto que el ruido te esté generando un daño en el corazón, sino te estresa, entonces el estrés aumenta, no sé, tu ritmo cardíaco, entonces ahí ya empiezas tú, no es como tal un efecto directo del ruido, sino es el efecto que tiene en una cosa y la cadena de lo que sigue eso, ¿no? Por ejemplo, no duermes bien, pues, ¿qué va a pasar? Puedes subir de peso, vas a estar cansado, te va a doler la cabeza. No es que tú digas, es que en la noche por el sonido me dolió la cabeza. No, no pude dormir bien por el ruido, por eso tengo estos efectos, ¿no? Es como una cadena de efectos, no es directa del ruido, sino el ruido sí genera directamente, pero en los efectos auditivos. Es lo que te digo, pérdida auditiva, ya que tengan que ver con la fisiología del oído. Los efectos que no son auditivos pues, son en cadena. O sea, el estrés te va a generar esto, bla, bla, bla. La pérdida de atención, pues, no sé, quizás te genere alguna ansiedad porque pues no terminaste tu trabajo. No es que tú digas, los niveles altos de ruido me van a hacer ansioso, no. Explico. Y la segunda, en cuanto a la normatividad, o sea, ¿sabes si hay repercusiones legales? Por ejemplo, lo que platicábamos con los médicos, ¿no? En Pemex ya se descubrió que todos los trabajadores tuvieron una pérdida auditiva importante durante cierto tiempo. Si yo, trabajador de un lugar así tan ruidoso, puedo llegar a tener alguna, o sea, puedo presentar alguna demanda por eso, y si realmente pueden como tomar alguna acción. Sí, claro, ¿no? Y encima en ruido ocupacional yo creo que hay bastante sustento legal. Claro, si te dieron, si en Pemex les dieron tapones, los trabajadores no los usan, pocas tienen de ganar, ¿no? Si te dieron tus tapones, si no te dieron tapones, no te dieron como una capacitación para que tú tuvieras la conciencia de eso, sí puedes demandar. Inclusive sí causa días de discapacidad. El seminario del doctor Rubén Rojo, que él es del IMSS, de medicina ocupacional, porque está muy enfocado en ruido, él mencionaba muchísimos casos, inclusive de secretarias. Estaban expuestas oye, estaba hablando por teléfono y alguien me gritó bien feo, entonces van y el IMSS te da tu incapacidad porque porque te generaron ese ruido, ¿no? Eh, Obviamente depende del tipo de trabajo. En ocupacional sí va a haber mucho sustento legal, pero te digo, mientras tú tengas el, el fundamento. Igual, lo que sí me parecía un poco extraño, que eso nunca lo comprobé, nunca he hablado con un
un abogado o alguien que vaya a tomar, es que, por ejemplo, si tú quieres denunciar a tu vecino, pues te piden que tengas un sonómetro como certificado. Entonces es como de, o sea, es complicado, ¿no? Eh, pero bueno, yo la verdad sí hago bastantes denuncias por ruido, inclusive aquí en el lugar de aquí, yo si hay ruido, pues es que es el punto, ¿no? Irnos quejando y ir generando toda esta como cultura, porque las normas las hay y existen, tengo bastantes, les puedo decir, pero el chiste es llevarlas a cabo y también que nosotros no nos dé flojera, ay, no, ahorita se calla, no, no, no. Este lugar es para estudiar y pues tenemos que tener las condiciones, ¿no? Tanto como tenemos una silla, tenemos aire acondicionado, tenemos que también tener las condiciones sonoras, por así, el ambiente acústico adecuado. Parece que es algo invisible y es algo que no le prestamos tanto atención, es como lo menospreciamos, ¿no? Pero no podríamos estar nosotros trabajando si te pongo una lámpara en la cabeza y si luego te quejas, ¿no? Y así. Ok, gracias. Adelante, Yamil. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Nada más es un comentario al pie de página de lo que acaban de comentar sobre cuestiones de salud mental y los efectos que tienen sonidos ambientales, ¿no? Hay estudios que se han hecho en psicología sobre espacios de aprendizaje, ¿no? Y cuáles son las condiciones idóneas y cuál es la estimulación adecuada para un desarrollo de aprendizaje, sobre todo en grupos de edad específicos. Pero es cierto lo que mencionas, no se habla, por ejemplo, de los estímulos como los efectores de desarrollo de algún trastorno, sino más bien como de estímulos dentro de el medio que puede generar esas distracciones, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona que sufre de un TDAH, ¿no? Va a tener una facultad menor atentiva para mantenerse en la tarea en vez de estar, de ser interrumpido por este estímulo que está teniendo, ¿no? En ese aspecto, una de las cuestiones importantes no es el hecho de que esté presente o no el estímulo, simplemente la cantidad de estímulos presentes son de interés para estos investigadores. Algo le pasó a mi pantalla. Ahí está. No sé si te interesa esa área precisamente que tiene que ver ya más con una cuestión conductual, más que de la presencia de los estímulos. Sí, digo, no hablé mucho de mi proyecto de investigación, porque ya había hablado en uno anterior, entonces no quería como repetir la presentación, pero sí, justamente yo lo que quiero ver es el impacto del ruido en el rendimiento laboral. Entonces, sí, es totalmente conductual, pero también cognitivo, que al final voy a estar midiendo cómo los está eh, reduciendo ese rendimiento laboral, los sonidos que yo voy a estar lanzando. La única desventaja que tienes con hacer algo específico es que separar a ese nivel el estímulo de trabajo va a ser difícil, ¿no? Estos estudios donde hablan de espacios preparados específicos para la enseñanza o para mejora de rendimiento, pues no nada más podían pensar en una catalogación, ¿no? Tienes que pensar en múltiples, desde el espacio, los colores, si las personas vienen en las mismas condiciones hacia los espacios, porque tienes otras variables u otras cosas que puedan afectar. Cuestiones como sueño, variables de alimentarias, etcétera, ¿no? Que eso, o sea, si lo quieres analizar desde la parte cognitiva o conductual es exactamente la misma cosa. O sea, no te estás yendo por una vía para encontrar la otra, ¿no? Es nada más la orientación. Sí, lo único que yo voy a estar como manejando, voy a tener control es sobre el ambiente sonoro. El otro ambiente, sí, sé que influye mucho inclusive la temperatura a la que estás trabajando, pero es que yo no puedo controlar eso. Entonces, lo que yo sí puedo controlar ahora es el sonido y lejos de querer disminuir el ruido, más bien lo intento enmascarar. Yo creo que ahí también es un poco clave que yo ya sé que
no le puedo pedir a la gente que se calle porque no lo va a hacer, entonces hay que buscar una manera de enmascararlo, ¿no? O sea, Pero a lo que voy es, los es espacios sí los como puedes controlar, ¿no? acondicionar el lugar, Ajá, sino no cambiarlo, pues. exacto. Pero a lo que voy es, estas otras variables que no vas a estar manipulando, sí las puedes controlar. O sea, sí puedes, por ejemplo, no necesariamente tienes que poner un aire acondicionado, sino saber por lo menos cuál es la variación de temperatura del espacio, sería importante reportarlo. Las condiciones de iluminación, ¿no? ¿Cuántos lúmenes hay en el espacio? Todo ese Sí, tipo sí, de sí. cositas, nada más tenerlo muy en cuenta cuando estés hablando de tu Sí, investigación. sí, de hecho, la idea sí es esa, o sea, tener el mismo lugar para todos, justo para eso, tener la misma cantidad de luz, inclusive el mismo escritorio, ¿no? Porque decías también, los colores influyen, entonces tener lo mismo, estaba viendo también a veces la distancia a la pantalla también influye, entonces sí, todas estas variables sí las voy a monitorear, pero al final van a ser nada más como para monitoreo, no busco yo hacer una relación entre la iluminación y la concentración, sino más bien sí tenerlas en cuenta, pues, y reportarlas. Sí, claro, 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 claro. Pero bueno, fantástico trabajo, ¿eh? Felicidades. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo bien, chicos? Vale, pues muy bien. Ahorita que terminamos aquí, yo hablo con Alejandro con algunas otras preguntas, ¿vale? Pero ya para no extendernos, acá la dejamos. Ok, pues muchas gracias, chicos, por su asistencia. Los del grupo, pues nos vemos la siguiente semana en la reunión y en 15 días para el próximo seminario. Ok, muchas gracias por su tiempo, atención, conectarse y estamos en comunicación y en contacto. Pregunta Flavio por la foto. Sí, la foto. Allá ponlos todos allá, y nos paramos acá y la tomamos. Que nos la tome la doctora, ¿no? Algo. Pues todo. El César. César. Say cheese. ¿Dónde está? Va a salir un crotch shot. Bueno, está complicada la logística, ¿eh? Audio lo que quieras, foto no es lo nuestro. Sí, ya me di cuenta que lo nuestro es hablar de audio. No te escuchamos, Beto, no sé si estás silenciado. ¿Ahí me escuchan? Sí. Que si alguien puede tomar la captura de pantalla, por favor, y luego la pasa. Adelante, Flavio. Va, 1, 2, 3. Sonrían. Dale, ya ahorita los mando. Listo, gracias. Hasta luego, equipo. Pórtense bonito. Ya.